muchos. Hoy tenemos el privilegio y la bendición de tener a nuestro hermano, a Ricardo Barrera. Anoche y el día de ayer estuvimos viendo algunos videos de nuestro hermano en YouTube. Quiero ponerlo en contexto acerca de quién es nuestro hermano Ricardo. Nuestro hermano Ricardo es el predicador de la Iglesia de Cristo en Elgin, Chicago. Pero también nuestro hermano Ricardo organiza viajes muy seguidos a las tierras santas, a las tierras de Israel. Él lleva grupos, ¿verdad? Y les da un tour. Mi madre decía que él es el National Geographic de la Iglesia de Cristo. Así que es un hermano bastante respetado por muchos de nosotros. Un hermano máster en idiomas bíblicos y cultura bíblica. Y hoy tenemos el privilegio y la bendición de estar con él en esta sala virtual. Así que, hermano Ricardo, es una bendición tenerle aquí con nosotros, hermano. Gracias por haber aceptado la invitación y queremos decirle, bueno, que somos todo oídos, hermano, para usted. Le dejo el espacio, hermano. Bueno, antes de iniciar, quiero preguntarles si levanten la mano si me escuchan. Perfecto. Les amamos mucho desde nuestra casa aquí en Elgin, en Chicago. Estoy en la oficina del edificio donde nos reunimos porque acabamos de terminar el servicio hace solamente unos 10 minutos. Quiero decirles que los amamos mucho. Estamos orando mucho por ustedes en México, en Yucatán. En Mérida esperamos que estén bien, que estén saludables, que ninguna de las casas caiga la pandemia. Estamos nosotros pasando ya el pico a la semana pasada. El día de ayer un hermano en la fe fue llevado al hospital porque tiene coronavirus. De la congregación a la cual yo sirvo se han infectado aproximadamente unas 4 o 5 personas porque hemos tratado de ser muy prudentes al respecto. Y creemos que Dios nos ha protegido, pero seguimos pidiendo las oraciones de cada uno de ustedes para con nosotros. Anhelamos mucho, hemos estado en Yucatán, nunca en Mérida, siempre hemos tenido el deseo de estar en Mérida muy pronto. Esperamos en Dios nos permita estar allá y comer los platillos hermosos que ustedes tienden a hacer allá por esa hermosa tierra. Y reitero, reciban un abrazo, un ósculo santo de parte de mi familia y de parte de la congregación a la cual yo sirvo. Vamos a hablar el día de hoy y vamos a estar basado en lo que es la idea de Dios, de Jehová como un pastor. Vayamos ahí si está bien, vayamos ahí a Salmos, en el capítulo 23. Salmos, capítulo 23. David escribe la mayoría del libro de los Salmos. David escribe los primeros 72 salmos que se consideran el primer tomo del libro de los Salmos. La mayoría de los salmos son lamentaciones. Esto es, que los salmos se escriben durante un tiempo de aflicción, de tristeza y de desesperación. Eso es precisamente lo que podemos mirar a través del libro de los Salmos. Sin embargo, hay una joya entre el libro de los Salmos que David escribe mucho tiempo antes de que él venciera a Goliat, que escribe mucho tiempo antes que David saliese de la cueva de Adulam, que está a 26 kilómetros al sureste de Jerusalén, de la tierra de la cueva de Dodim, que se encuentra enfrente del Mar Muerto en el desierto de Judea, aproximadamente a 2 horas en carro de Jerusalén. Y mucho tiempo antes de que él pudiese preparar todo y vencer a todos los enemigos, los descendientes de Canaán en la tierra prometida, incluyendo también a los filisteos, y pudiese poner su trono, su corona, su palacio en la ciudad de los Jebuseos, en la Cámara de la Roca en Jerusalén, que está aproximadamente a 800 pies sobre el nivel del mar. Y Salmos 23 lo escribe mucho tiempo antes, lo escribe cuando él apenas estaba desarrollando como un joven, como un pequeño pastor. Y aún cuando tú miras el libro de Samuel, precisamente cuando está haciendo la oración, coloca estas palabras en el pensamiento y dice: oh Jehová, tú me has escogido y desde atrás del redil me pusiste enfrente, porque mucho del lenguaje de ese rey David, ¿verdad? En el tiempo de gloria de Israel, del guerrero David en el tiempo de lucha de Israel, tienen que ver al tiempo cuando él era simplemente un pastor, un simple pastorcillo, hijo de Isaí, descendiente de aquella mujer que de alguna u otra manera no era israelita, que se casa con Boaz en la tierra de Judá en el libro de Ruth,
Y este era literalmente David, y escribe un salmo, una joya que habla acerca de lo que es el pastor y de lo que es el pastoreo. Estoy seguro que han escuchado muchas veces este salmo, y estoy seguro también que lo han escuchado cantar a sus niños, porque el Salmo 23 es muy famoso entre los niños, pero yo quiero darle un contexto distinto, si me permiten, que es el contexto histórico y el contexto hebreo y el contexto de la historia para comprender totalmente lo que es el Salmo 23. Dice ahí el Salmo 23, versículo 1. Vamos a leerlo. Es un salmo corto, solamente tiene 6 versículos, pero un salmo muy, muy profundo. Y dice así: Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Fíjate cómo inicia diciendo David que Jehová es su pastor. El nombre Jehová es un nombre compuesto por aquel nombre que escuchó Moisés en el desierto del Sinaí, en el monte Horeb. La palabra Horeb significa, de la lengua semita, basurero, desperdicio, sequío, donde no puede crecer un fruto. Y fue precisamente el monte Horeb donde Dios decide transformarlo de un lugar común, de un basurero, a un lugar santo, porque le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y luego dice la escritura que tuvo temor y que adoró. Y luego le dice a Jehová, el Señor Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ve y saca a mi pueblo de la tierra de Egipto. Y Moisés le pregunta, le dice, cuando yo vaya, ¿quién le digo que me envía? ¿Quién le diré que me envió? Y entonces se menciona este nombre que es yo soy, dice, que le dice Dios, diles, yo soy quien yo soy. El nombre yo soy en el hebreo es Yahvé, o en el hebreo se pronuncia Yeguá. Yeguá porque el hebreo solamente tiene consonantes. El abecedario hebreo tiene 22 consonantes y no tiene vocales. Las vocales se añadieron mucho después para que la gente pudiera pronunciarlo y pronunciar la lectura. Así que le dice, Yehvá, diles que Yehvá los envía. Después Moisés escribe en la ley de Moisés, la cual tiene 613 mandamientos colocados sobre el fundamento, que son los 10 mandamientos. Escribe y dice que no se puede tomar el nombre de Dios en vano, así que los israelitas no pueden pronunciar el nombre Yahvé o Yehuá. Recuerdo cuando estaba caminando en la tierra de Galilea, cerca del mar de Galilea, y la guía, la cual es una de las maestras más significantes que hemos tenido en nuestra vida, que es hebrea, que es israelita, que habla arameo, que habla hebreo y que también es arqueóloga, estaba yo tratando de pronunciar mejor las palabras en hebreo y le estaba pidiendo que me ayudase. Y le dije, ¿podría decirme cómo se dice Capernaum? Me dice ella, se dice Cafarnahum. Digo, ok, Cafarnahum, porque Cafer es ciudad de Nahum. Nahum es un hombre y Cafer es ciudad. Muy bien. ¿Cómo se dice Jerusalén? Jerusalem, porque Jerusalén significa donde Dios provee la paz. Y luego le pregunté, ¿pero cómo se dice Dios? Y quedó callada, no dijo nada. Y le dije, ¿cómo se dice Dios? Dice, yo no puedo pronunciar lo que me estás diciendo, porque mis labios son impuros. Y es que el judío cree que sus labios son impuros para poder pronunciar el nombre de Dios. Por lo tanto, los hebreos, los judíos, los israelitas, Moisés colocó 3 vocales en el nombre Yehvá o Yahweh, y las vocales son primero la letra A, y luego la letra O, y luego la letra A larga. Y en vez de decir Yahvé, se dice Yehuá, lo que nosotros ponemos como Jehová. Pero eso se traduce muchas veces como Señor. Cuando nosotros vemos en el Salmo 23 Jehová, David está identificando a ese Dios, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, con aquel yo soy que sacó al pueblo de Israel de Egipto, con aquel Dios que creó los cielos y la tierra en el principio, Génesis 1:1. Entonces, David está identificando a aquel Dios como Jehová. Y luego le da David algo interesante porque David compara su oficio con lo que normalmente Jehová hace, con lo que normalmente Dios hace. Y dice él, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En hebreo lo que está diciendo aquí es Yahvé Ehor Roach, porque Roach es pastor. Pero la Biblia fue escrita para gente del campo, no para gente de la ciudad, ni para gente de la costa tal vez, ni para gente de la provincia.
Fue escrita para gente de rancho, para gente de campo, porque ¿qué es un pastor? Sino aquel que lleva un ganado hacia un lugar que es el redil. Como nosotros no entendemos muchos conceptos de campo, David compara a ese Dios, a ese Yahvé, a ese Yehová, a ese Jehová, y dice, tú eres mi pastor. Así como yo pastoreo mis ovejas, tú eres mi pastor. Porque David sabía lo que significaba ser pastor. Y dice David, nada me faltará. Así como yo me aseguro que nada le falte a mi rebaño, al rebaño del cual dependemos nosotros, mi padre y mi madre, porque tú tienes que entender que un pastor sabía que su vida, sus víveres, toda su dependencia estaba en su rebaño, porque lo que comían era la leche de cabra, y porque cuando degollaban un pastor o un cabrito, lo degollaban con respeto, como lo dice la ley de Moisés en Levíticos capítulo 17, y lo dejaban desangrar para comérselo, y lo hacían con respeto porque sabían que del rebaño dependía su vida, pero pasaban tanto tiempo con el rebaño que llegaban a encariñarse del rebaño. Colocaban nombres a cada una de sus cabras o a cada una de sus ovejas o a cada uno de sus borregos, de tal manera que llegaban a encariñarse con ellos y les llamaban por nombre. Y saben ustedes que cuando hablamos de las ovejas, tenemos que entender, porque muchos no entienden. Yo sé que en Mérida tal vez no es un lugar donde haya mucha gente que tenga rebaños de cabra, pero tienes que entender que las ovejas son distintas a las cabras, que hay distinciones entre las dos. Por ejemplo, las ovejas, ¿verdad? Lo que viene a ser el macho, el borrego, tienes al borrego y tienes a la oveja. Y cuando tienen crías, las crías pequeñas es lo que se llama cordero. Cordero es una pequeña oveja o un pequeño borreguito que tiene menos de 1 año de edad. Por el otro lado tenemos a las cabras, lo que es el macho cabrío, y tenemos a la cabra. Y los pequeñitos de 1 año o de menos de 1 año son lo que le llamamos nosotros chivos o chivitos. Un chivo es el pequeño, un cordero es el borrego pequeño, de 1 año o menor. Y cuando tienes un borrego, tienes en la mayoría ovejas y tienes también cabras, pero hay distinción en ellas. ¿Cuál es la distinción? Que las ovejas son obedientes. Las ovejas, cuando se comen el pasto o el césped, no arrancan la semilla, no arrancan la raíz. A diferencia de esto, las cabras arrancan todo, destruyen todo, secan todo. Que las cabras se pierden en el monte y son difíciles encontrarlas, que son menos obedientes, que son más difíciles de lidiar con ellos. Sabemos que en las iglesias de Cristo, me imagino que ahí en la congregación, ahí donde están ustedes, hay hermanos que son como ovejas y hay hermanos que son como cabras. Hay hermanas que son obedientes a lo que se les dice, pero hay hermanas que son cabras, que son difíciles de lidiar, difíciles de pastorear. David le dice a Dios, Jehová es mi pastor, y cuando canta este salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el pastor sabía que todo dependía de ellos. ¿De qué estaba hecha su ropa si no era de pieles de borrego, de pieles de cabra? ¿De qué va esta sus sandalias si no era de piel? ¿Qué comía en la mañana si no era leche de cabra? ¿Qué comía en la tarde si no era queso? Ellos dependían totalmente de sus ovejas, las cuidaban de una manera especial. Era algo muy importante para ellos. Ellos sabían que no se podían acercar a Dios a menos que pudieran poner en holocausto un macho cabrío o un borrego. Ellos sabían que era la única manera de hacerlo. Sabían que no podían celebrar la Pascua si no tenían un cordero sin defecto. No solamente dependían del comer, del vivir todos los días, pero dependían de poder tener una relación con Dios. Y cuando dice la Escritura, Jehová es mi pastor, David está comparándose con aquel hermoso Dios, con aquel hermoso Jehová, con aquel hermoso yo soy, que por mucho tiempo ha cuidado de su rebaño, que lo cuidó desde el momento que Adán pecó, lo cuidó en el momento que Caín mató a su hermano Abel, lo cuidó a través de los patriarcas. ¿Cómo fue que fue creciendo totalmente el pueblo de Israel? Antes que fuese Israel,
Desde que estaba Sed, quien tomó el lugar de este Abel, y desde Sed, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, hasta Noé, y así sucesivamente hasta Israel. David dice, tú eres ese Dios que ha cuidado de los patriarcas y ahora me está cuidando a mí. Y yo puedo cantar y decir, nada me va a faltar. Dice, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Me hará descansar. Cuando un pastor se levantaba y tenía que llevar a alguien hacia un lugar, cuando un pastor se levantaba y tenía que llevar a su rebaño, tenía que prepararse. No solamente tenía que llevar consigo lo que le llamaba un cayado, y yo sé, si tuviese una presentación sería mucho más fácil, pero un cayado es aquello que parece como un bastón, pero el cayado lo llevaba el pastor para dirigir a las ovejas. ¿Cómo? Porque cuando habría neblina en los caminos de Jerusalén o de Judá, de Belén, de Betlehem, de donde era este David, e iban en el atardecer donde había tal vez neblina y ya no se veía muy bien por las montañas, la manera en que el rebaño seguía al pastor era porque el pastor tomaba el cayado y lo golpeaba en el piso. Iba enfrente de ellos y de esa manera el rebaño sabía dónde iba su pastor. Cuando alguna oveja tenía temor de saltar de una piedra a otra, tomaba el pastor aquello que era el cayado y la agarraba del cuello y la jalaba y le quitaba el temor. Cuando una oveja, ¿verdad?, estaba dando sus crías y a veces se atoraba totalmente en el animal, utilizaba a veces el pastor en vez de sus manos el cayado para sacar al animal cuando lo agarraba de parte de su cuerpo. El cayado era muy importante porque indicaba dirección, pero no solamente llevaba el cayado, llevaba la vara. Y la vara no la entendemos nosotros porque cuando nosotros pensamos en vara en México, pensamos en aquella varita que agarraba mi mamá o mi abuelita para pegarnos. Pero no es la vara de la cual está hablando David, ¿ok? Porque las varas de los pastores eran como bates de béisbol que tenían fierros o como clavos, para que de esa manera, si cuando iba David en la montaña y salía tal vez un oso o un león, David con el bate pudiera acercarse y darle lo más fuerte posible en la cara o en la cabeza ese y dañarlo cuando penetrase ese metal hacia su cabeza, dañar a ese animal y que corriese asustado. Si tú te das cuenta, así era la vara. Y cuando está diciendo David que Jehová tiene una vara, se refiere a ese tipo de vara, ese tipo de cayado. Y también llevaban un cinturón que ponían normalmente en la cintura de piel de cabra, porque la cabra es un animal limpio y la piel es limpia. Y ahí adentro se ponía aceite, porque hay aceite vegetal que utilizamos nosotros. Y hay manteca que utilizamos para el chicharrón que no comen los judíos. Pero lo que comen los judíos es aceite de olivo. El aceite mismo que se utilizaba para prender el candelabro en el lugar santo. El aceite mismo que se utilizaba para ungir a un rey o a un sacerdote que fue ungido sobre David por el profeta Samuel. El aceite que se utilizaba para hacer el pan sin levadura, para la Pascua, porque todas las ofrendas que tenían trigo llevaban aceite molido, dice el libro de Levíticos 1, 2, 3 y 4. Pero el aceite también servía como cosmético y servía también para sanar las heridas. Así que lo que llevaba este David cuando viajaba también llevaba aceite, de tal manera que cuando alguna cabra o alguna oveja se lastimaba por alguna espina o por alguna piedra filosa, él lo ungía con aceite de la piel y con el tiempo la piel empezaba a sanar. Y también traía piedras para usar su onda y traía otras cosas. En este contexto, lo que hace David es que se compara y dice, así tú eres mi pastor, Jehová. Así tú eres mi pastor, yo soy. Así tú eres mi pastor, yo soy. Me llegas a lugares de delicados pastos, me harás descansar. Nosotros pensamos en lugares de delicados pastos como un césped que tiene una persona rica en su mansión. Pero así no es en la tierra prometida, ¿eh? Porque si tú has caminado por los desiertos de Judea, por donde se encuentra Masada y Qumran
y por donde se encuentra En-Gedi. En-Gedi significa en hebreo el manantial de la cabra, donde David se ocultó de Saúl y donde David hizo la mayoría de los salmos y donde David pudo ver muchas cabras monteses, ¿verdad? Varios siervos. De ahí hace varios de los salmos, David, como aquel salmo que dice: como el siervo con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti. Esa parte fue porque David en ese En-Gedi vio literalmente a las cabras cómo venían y comían y tomaban del oasis, del manantial de la cabra, que es lo que significa En-Gedi. Y cuando tú sacas un rebaño ahí, delicados pastos es un pequeño de pasto, de césped, bien pequeño, entre los lugares donde hay agua, que en el desierto es muy difícil encontrarlos. Dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. ¿Por qué? Porque hay algo interesante acerca de las cabras, algo interesante acerca de las ovejas. En Israel, cuando hemos ido, estas les gusta tomar agua cuando el agua está corriendo. Cuando el agua está sentada no les gusta. Les gusta cuando el agua está corriendo y de pronto hay una sección donde hay un reposo y pueden tomar agua. Esa es la idea cuando dice: con aguas de reposo me pastoreará. Agua viva significa agua corriente y de pronto tiene una salida donde la abeja, la cabra puede tomar. ¿Qué dice? Que nuestro Dios, hermanos, están pasando por momentos difíciles ustedes. Pero lo que les quiero decir es que nosotros ya tenemos 2 meses encerrados en casa, hermano. ¿Ok? Ya hemos pasado la cima, el pico de la curva que le llaman. Jesús dijo una vez en el Evangelio, dice: pequeña manada, no temas. Hermano, hermana, porque Jehová es nuestro pastor. Y aunque toda la tierra se seque, aunque en toda la tierra haya una hambruna increíble, aunque en toda la tierra no haya comida, como en el desierto de Judea, nuestro pastor nos va a llevar a lugares donde él conoce, donde hay un poco de pasto para que podamos comer. Yo sé que hay hermanos y hermanas que están preocupados por los empleos. Aquí en Estados Unidos, 30 millones de ciudadanos han perdido su empleo en los últimos 2 meses. 30 millones. Pero ve la bendición que tenemos en este país, que el gobierno puede sostener económicamente a un ciudadano, a un residente legal, por todo un año, dándole casi el 100% de su salario. Pero yo estoy seguro que casi no es lo mismo en México. Estoy seguro que esa cabecita de algodón no tendrá la capacidad de darles a ustedes esa cantidad. Pero ustedes no pueden confiar solamente en el gobierno. Nosotros no tenemos nuestra confianza en el gobierno aquí. Confiamos en Jehová, que es nuestro pastor y que nos puede llevar a lugares, aunque se vean secos. De ellos hace lugares santos y lugares donde podemos tomar agua. Yo acabo de predicar aquí, le decía a los hermanos, tenemos que adaptarnos al cambio, hermanos. Tal vez no va a haber carne. Mira, aquí en Estados Unidos hay una falta de carne ahorita ya. Las plantas que producen la carne están cerrando. ¿Por qué? Porque la gente está enferma. Y aquí en Estados Unidos dice la gente, si no comes carne, no estás comiendo. La gente le encanta comer carne. Carne en las hamburguesas, carne en la pizza, carne en la ensalada, carne en la pasta. Todo es carne, como frijoles negros allá en Yucatán, ¿me entiendes? Todo tiene frijoles negros. Así igual acá es carne, carne. Y la gente no tiene carne ahorita. Solamente puedes comprar 1 kilo de carne. Yo me pongo a pensar, si eso es aquí en Estados Unidos, ¿cómo serán la gente en México? O la gente en Centroamérica. O la gente en África, hermanos. Pero tú tienes que confiar que no es una persona, no es el presidente, no es Trump, ni el gobierno, ni las políticas. Es Jehová, es nuestro pastor. Él conoce el mundo. Él de donde no hay agua saca el agua. En el desierto, cuando iban los israelitas, dice que fluyó agua de una roca que se encuentra el día de hoy hasta todavía en Petra, donde todavía se puede tomar agua el día de hoy. Jehová es nuestro pastor y nada te va a faltar, hermano, hermana. Si usted confía en Dios,
Si usted tiene su fe en Dios, Dios va a estar al tanto de usted. Tal vez no va a comer lo que comía antes, pero Dios le va a dar siempre de comer. Dice, nada me faltará. Versículo 3, confortará mi alma. Así como un pastor, David se la pasaba en los montes con sus cabras y con sus ovejas, y de pronto como un pastor hace con una cabra y la empieza a acariciar y la empieza a abrazar y se duerme con ella, dice David, así tú, mi Dios, vas a confortar mi alma, me vas a abrazar y vas a estar conmigo. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos, Dios nos ama, no porque seamos buenos. Dios nos ama, no porque seamos obedientes. Dios nos ama por amor a su nombre, dice la Escritura. Él ama a sí mismo, Él nos dio una promesa y Él no se va a negar a sí mismo. Él es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. ¿Qué indica esto? Que Él es un Señor justo, un Dios justo, y que por amor a su nombre nunca va a dejar que sus hijos sufran más de lo que puedan sufrir. Y lo que tú te das cuenta que dice, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Nosotros llevamos el nombre de Dios. Iglesia del Mesías de Cristo, iglesia de Cristo. Dios se da cuenta de lo que necesitamos. Le hablo a los hermanos que tienen hijos. Ponme atención. ¿O acaso cuando se está acabando la comida en el refri? ¿O acaso cuando se está comiendo la comida en la cocina? ¿Acaso no rápidamente vas y buscas lo que necesitas para tus hijos? Vas y volteas el mundo. ¿Por qué? Porque necesitas, dice Jesús, si nosotros siendo padres malos, cuando nuestro hijo nos pide una piedra, ¿acaso le damos otra cosa? Si nos pide un pez, ¿acaso le damos una serpiente? No. Cuando nos pide pan, no le damos una piedra. Y si somos malos, cuanto más nuestro Padre, que es bueno, hermanos. Hermano, hermana, ten confianza en Dios. Jehová es nuestro pastor, no hay nada que nos va a faltar. Nos sabe guiar y nos sabe dirigir como debe de ser. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, hermano. Ponme atención. La semana pasada, yo hablé con los hermanos en Nueva York, hermanos, nuestros hermanos están muriendo. Esto no solamente es de gente incrédula, es de gente creyente. Hablé con mi hermano apenas y me dice, hermano, en la congregación casi la mitad está infectada, hermano. Hermanas embarazadas están infectadas. Hermanos están en el hospital, hermano, están entubados. Hermanos, hablé hermanos con California lo mismo. Nosotros estamos 1 mes y medio adelantado de la pandemia de ustedes, hermanos. Las cosas son serias. Pero nosotros tenemos que entender que aunque andemos caminando en valle de sombra de muerte, hermano. Mira, aquí en la congregación uno de los hermanos tiene coronavirus. Pon atención a lo que te voy a decir. Su esposa murió de cáncer hace unos años y dejó un niñito de 2 años. Un hermano bien fiel, ahí lo ves con su niñito para todos lados. Le dio coronavirus la semana pasada y el día de ayer una hermana se lo llevó al hospital. La gente que entra al hospital es muy difícil que salga otra vez. ¿Y sabes qué le dijo al niñito? También se va a morir mi papá, como se murió mi mamá. O sea, mi esposa estaba llorando en la cocina porque se siente feo, hermanos. Y estamos caminando en un valle de muerte. 2,000 muertos en un día en Estados Unidos. En un día, hermanos. A diestra y a siniestra, hermanos, están muriendo. Y lo que dice la Escritura es que Jehová es pastor y que aunque andemos en este tipo de valle, no debemos de temer. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque haya oscuridad, está con su cayado dirigiéndonos. Si saliese un virus mortal como este, o una bestia, tiene su vara, dice David, su vara y su cayado me infundirán aliento, hermanos, ten aliento. Es difícil, sí, pero tenemos que aguantar porque Jehová es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Él estará siempre al tanto de nosotros. Y si somos dañados, fíjate cómo dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí
de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué está diciendo David? Si la gente me persiguiera, aún así tienes el tiempo para que nos sentemos y tú arregles la mesa y comamos tranquilamente. Porque pon atención, como hijos de Dios, el Señor nos está cuidando. Tú vas a dormir y el Señor está despierto. Porque el Señor es nuestro pastor. Y es un pastor tan grande, tan bello, tan hermoso, tan perfecto, que puede pastorear el rebaño aquí en Chicago y puede pastorear el rebaño en Mérida. Puede pastorear el rebaño en Egipto y puede pastorear el rebaño en Jerusalén y puede pastorear el rebaño en Cuba. En todos lados lo pastorea, hermanos. ¿Y sabes qué? Mientras está todo el mundo sin paz, hermana, ponme atención. Usted arréglele la mesa a su esposo, a sus hijos. Hermano, ore con fe, pídale a Dios, porque aunque tengamos este tipo de mortandad, tenemos que comer tranquilos. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Aquellos que tenemos a Jesucristo en el corazón, que tenemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros entendemos la paz que Dios da. Y tenemos que tomar una pausa, hermanos. Esta confinación es un momento. Este encierro se va a pasar. Coman tranquilos, porque Dios es su pastor. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa ¿hasta qué? Rebosando. Cuando íbamos ahí por la tierra de Magdala o Magdalena, ahí en Israel, vimos un grupo de pastores con su rebaño. Y me dice la guía, mira, ven. Dice, mira, fíjate, ¿ves esa tina? Era como una pila de agua. Si ves, mira, fíjate, el pastor lleva una cubeta de agua. Dice, fíjate, cómo las cabras y las ovejas no le hacen caso. Pero nada más, que espérate, fíjate que llegue. Cuando llegó a la pila, hermanos, agarró el agua, la alzó y empezó a correr el agua. Y cuando tocó la pila y las ovejas oyeron que había agua, todas se juntaron. Pero no bebieron hasta que el agua empezó a salirse de la pila. Era una pila pequeña, aunque era una fuente pequeña. Esa expresión es rebosar. Hermanos, dice el salmista aquí, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué la cabeza? Porque aquí es donde están las traumas. Aquí es donde está el miedo. Aquí es donde está el temor, hermanos, a veces. Aquí está la incertidumbre, la duda, la desesperación. Aquí en los pensamientos. Deja que Dios, con aceite de olivo, sane todo eso. Unges mi cabeza con aceite y permite que el gozo, que la paz, fluya hasta que se empiece a desparramar por todos lados. Eso es lo que está diciendo David. Así como yo doy de tomar a mis ovejas, así como yo cuido a mis ovejas, así eres tú. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando tú ves las ovejas, los pastores las llevan por las montañas, y en el tiempo de la noche preparan rediles. Los rediles antiguos eran cuevas en las montañas. Cuevas. Metía el pastor a toda su cueva y en la entrada se acostaba el pastor y todas las ovejas adentro para cuidar al pastor. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas, porque la puerta es el que se acuesta, el que está cuidando, a eso se refiere. Y se acostaba el pastor ahí. Lo que está diciendo David es que David está seguro que su pastor lo va a llevar a un lugar y que va a morar allá por largos días. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice la Escritura. ¿No lo creen, hermanos? Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Podemos ser contagiados del coronavirus, sí. Pero Dios es nuestro pastor y con su aceite nos va a curar. Y si no nos puede curar, hermanos, créelo, el redil eterno está en espera preparado por el Señor para nosotros. Si creéis en Dios, creéis también en mí, dijo Jesús.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice la Escritura. ¿Qué está diciendo Jesús? El redil está listo, está preparado. El camino es peligroso. Hay un valle de sombra de muertes. Hay muertos a diestra y a siniestra. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, hermanos? Que nosotros sí tenemos un pastor. Nosotros no estamos desesperados. No estamos angustiados. No estamos destruidos. Porque Jehová es nuestro ¿qué? Nuestro pastor. Así que tal vez todas las mañanas tengas que levantarte y decir, vamos a ver qué día tenemos hoy en día. Vamos a ver cómo está el día de hoy, pero recuerda, Jehová es tu pastor, hermano. Jehová no te va a dejar. Termino con esto. El mes de diciembre estuve en Oaxaca. Fuimos a la sierra cerca de Guelatao, lugar donde nació Benito Juárez. Y me dice una persona, mira, te voy a llevar a un río. Dice, vamos a un río. Digo, ok. Y empezamos a caminar. Mira que yo no sabía dónde estaba el río. Y yo decía, a mí se me hace que por aquí no hay río. Te voy a llevar al río, yo te estoy diciendo que te llevo al río. Vamos al río. Iba con mi esposa y me dijo un calor, aunque era diciembre. Pues vas a creer que de pronto empecé a oír el sonido de las aguas. Y de pronto dimos la vuelta, un río hermoso, cristalino y transparente. Yo a veces me pongo a pensar, a veces en la vida parece ser que no vamos a llegar al lugar donde pensamos ir. A veces parece ser que la situación nos empeora, nos aflige, nos consume. Pero hermano, hermana, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios es nuestro pastor y nos va a llevar a aguas puras, al lugar donde fluye un río de agua cristalina, un lugar donde dice que no hay nada, enfermedad que pueda entrar, donde está el fruto para la sanación de toda la humanidad. Tengamos paciencia, hermanos. No es fácil estar encerrado. No sé cuánto tiempo tengan ustedes, hermanos, pero les dijeran que tiene 2 meses, ¿ok? No es fácil estar encerrados, pero créanlo, eventualmente vamos a salir de la cueva, como salió David, como salieron las cabras. Y nuestro pastor va a decir, ok, es momento de movernos, sigamos. Y ninguno de nosotros pierda la fe, porque dijo Jesucristo, si los pájaros comen todos los días, cuanto más vosotros, dice Jesucristo, se venden tantos pájaros por tantos denarios, y aún así Dios decide cuántos pájaros mueren al día. Dice Jesucristo, aún Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿No valemos más nosotros, hermanos, que nos ha comprado con la hermosa sangre de su Hijo Jesucristo? Tengan fe, también esto se va a pasar. Hay veces estamos en desierto y a veces estamos en ríos. Pues, estemos en desierto por un poco de tiempo, porque así como los israelitas llegaron a la tierra prometida, así llegaremos también a la nuestra. Los amamos mucho desde Chicago. Cuando quieran venir acá está su casa. Pero acá sí neva, acá sí hace frío, hermanos. Acá no es como Yucatán. Aquí agárrate. Vas a ver amar a Dios en tierra ajena. Pero cuando quieran acá está su casa. Estamos para servir. Los amamos mucho. Oren mucho por nosotros, oramos por ustedes. Y si hay algún visitante entre ustedes, alguna persona que no conoce bien del Evangelio de Jesús, ¿por qué no dejas que Jesús sea tu pastor? Él puede. Obedece al patrón divino tal y como está en la Escritura. Él puede. Los amamos. Los queremos mucho. Y le daré lugar a nuestro hermano que continúa. Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. Amén. Aleluya, hermanos. La gloria sea para el Dios Todopoderoso que tenemos.